Todo aquel que vive en zonas urbanas de alta densidad se encuentra expuesto a cantidades de toxinas, no solo ambientales, sino las que se ingieren con los alimentos. Al comentar lo anterior en un programa radiado a finales de los años 80 del siglo XX, informábamos que para contrarrestar parcialmente por lo menos todo ese veneno que respiramos y absorbemos, valía la pena tener en cuenta algo que habíamos leído en un antiguo tratado chino. Allí, y entre múltiples consejos para desintoxicar tanto al espíritu como al alma, se recomendaba un recurso bastante curioso pero interesante. Según la ortodoxia curativa oriental, serían los pies donde eventualmente tienden a concentrarse todas esas toxinas que diariamente ingiere nuestro organismo. Tomando en cuenta ese factor, sanadores japoneses idearon y desarrollaron una variante limpiadora del cuerpo humano, tan ingeniosa como aparentemente muy efectiva. Se trataba de cierto tipo de parches o plantillas especiales impregnadas de sustancias tales como vinagre de madera, así como una pasta hecha de ciertos hongos que llaman agaricus. Aplicadas dichas plantillas a los pies durante la noche, se dejan allí mientras se duerme, y se supone que es a través del fino y delicado tejido de la piel en las plantas de los pies que esos parches absorbentes atraen y drenan del organismo a elementos dañinos que lo invaden. Al día siguiente, los usuarios desechan unas vendas de gasa que se colocan sobre los parches, cambiándolas por otras nuevas y debidamente tratadas con las sustancias previamente mencionadas. Todo lo anterior, como ya se dijo, lo informábamos en aquel programa radiado en 1989, que por cierto fue uno de los que más interesaron a los escuchas de aquellos días, y en el cual nos preguntábamos si serían ciertas las propiedades desintoxicantes de aquellas gasas y plantillas. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Al poco tiempo de haber sido anunciados en Occidente los beneficios de las mencionadas plantillas por las dos empresas que por aquellos días las importaban de Japón, casi de inmediato se les agotaron las existencias, pues muchas fueron las personas interesadas en adquirirlas. Fue tal su éxito que no tardaron en surgir imitaciones fabricadas en los Estados Unidos y países europeos, dando inicio así a una bonanza en ventas, especialmente cuando comenzaron a aparecer notas de prensa y avisos publicitarios con testimoniales de celebridades que daban fe de sus propiedades desintoxicantes. En ellos se insistía que, y según la ortodoxia curativa de los chinos, quienes en definitiva eran los que habían generado ese boom desintoxicante, son los pies donde se encuentran los mayores centros de puntos para la acupuntura. Ello se debe a que es en estas extremidades donde tiende a concentrarse la mayoría de las toxinas que existen en el organismo, y de allí que bastaba ver las vendas impregnadas de sustancias curativas después de usarlas toda la noche, para comprobar que aparecían manchadas con vetas color marrón, es decir, de sustancias tóxicas drenadas por dichas vendas que, y como se dijo, debían ser desechadas de inmediato sin volver a usarlas. Todo aquello era y sigue siendo mal visto por médicos e incluso acupunturistas, quienes insistían que toda esa palabrería acerca de la capacidad desintoxicante de esos drenajes no era más que eso, pura fantasía, y el color marrón tampoco era de sustancias tóxicas drenadas, sino que se trataba de la acción del sudor del usuario que al humedecer las sustancias químicas con que estaban impregnadas esas plantillas, provocaba que cambiara su color. No existe y nunca ha existido comprobación científica de que esas vendas y plantillas detoxifican al organismo, declaró hace poco el doctor Christine Lane en la revista científica Annales de Medicina Interna, añadiendo: se trata de otra fantasía curativa más, como aquellas pulseras de cobre que estuvieron tan de moda en el siglo pasado, e incluso vacas sagradas como la homeopatía y hasta la misma acupuntura. En un reciente artículo para la revista Time,
La investigadora Alice Parks afirma que aún esos mismos mercaderes de la detoxificación admiten que existe muy poca evidencia científica o estadística acerca de la verdadera efectividad de esos tratamientos, y también otros, como por ejemplo los llamados colonics, que no son otra cosa que exagerados y astringentes lavados del colon. También purgativos, pastillas adelgazantes y las consabidas vendas y plantillas impregnadas con sustancias exóticas del lejano oriente. Como siempre ocurre con esas modas curativas, todo depende de quien las use y su capacidad para autosugestionarse, obteniendo un ilusorio bienestar temporal. Lo mejor para mantenerse sano, repiten siempre los expertos, es concentrarse más bien en algo que todos sabemos, conocemos y cuesta muy poco: no fumar, no comer carne, especialmente de cerdo, cero ingestión de alcohol y sustancias químicas, hacer sistemáticamente algún tipo de ejercicio, tomar mucha agua, dormir bien y, eso sí, mantener siempre limpio el colon, pero moderadamente.